Los derechos humanos son fundamentales para la dignidad y el desarrollo de las personas en cualquier sociedad. Se consideran derechos inherentes que cada individuo posee por el simple hecho de ser humano. Estos derechos no dependen de la nacionalidad, etnia, género o religión, lo que significa que son universales. La historia de los derechos humanos se remonta a documentos históricos como la Carta Magna de 1215, que sentó las bases para la limitación del poder de los gobernantes y la protección de ciertos derechos. A lo largo de los siglos, varios movimientos han surgido en diferentes partes del mundo, buscando la protección y la expansión de los derechos humanos. Desde las revoluciones francesa y americana hasta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la lucha por los derechos fundamentales ha sido constante. Estos movimientos han influido en la forma en que los derechos humanos son entendidos y aplicados en la actualidad. Un hito crucial en esta historia fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU se estableció en 1945 con el objetivo de promover la paz y la cooperación internacional. Poco después, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un documento que ha servido como referencia clave para el desarrollo de leyes y normativas en todo el mundo. La Declaración Universal fue redactada por un comité de la ONU encabezado por Eleanor Roosevelt, y su objetivo era proporcionar un marco universal para la protección de los derechos individuales. Este documento se basa en la idea de que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles, lo que significa que todos los derechos son igualmente importantes y no pueden ser jerarquizados. A pesar de estos avances, la implementación de los derechos humanos ha enfrentado numerosos desafíos. En muchas partes del mundo, las violaciones de derechos humanos continúan siendo una realidad, a menudo justificadas por razones políticas, económicas o culturales. La lucha por los derechos humanos no es un fenómeno estático, sino un proceso dinámico que requiere la participación activa de la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional. La historia de los derechos humanos es, por tanto, un viaje lleno de avances y retrocesos, donde cada generación debe luchar para preservar y expandir los derechos que han sido arduamente ganados por quienes vinieron antes que ellos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental que establece los derechos básicos que deben ser garantizados a todas las personas. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, esta declaración se considera un logro monumental en la historia de los derechos humanos. La declaración fue redactada en respuesta a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, buscando prevenir que tales violaciones se repitieran. El documento consta de 30 artículos que abordan una variedad de derechos, incluidos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estos derechos incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y el derecho a la educación, entre otros. Cada uno de estos artículos refleja la intención de proporcionar una base común de respeto y dignidad humana, independientemente de la ubicación geográfica o el contexto cultural. Desde su adopción, la declaración ha influido en la legislación nacional e internacional. Muchos países han incorporado sus principios en sus constituciones y leyes, reflejando el reconocimiento de que los derechos humanos son esenciales para la paz y la justicia. La declaración ha servido como modelo para numerosos tratados y convenios de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, a pesar de su amplia aceptación, la implementación de los principios de la declaración ha sido desigual. En muchas regiones, la falta de voluntad política, la corrupción y la violencia han impedido la plena realización de los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado y denunciado violaciones en todo el mundo, destacando la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas. La Declaración Universal también ha sido un punto de referencia en el desarrollo de leyes internacionales y convenciones. A medida que el mundo se enfrenta a nuevos desafíos, como la migración, el cambio climático y la pandemia de COVID-19, los principios de la declaración siguen siendo relevantes y esenciales para abordar estas cuestiones de manera equitativa y justa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo una luz guía en la lucha por la justicia y la dignidad en todo el mundo, recordándonos que, aunque los desafíos son numerosos, el avance hacia una mayor igualdad y respeto por los derechos humanos es un objetivo que vale la pena perseguir.
El siglo XX fue testigo de una serie de movimientos significativos por los derechos humanos que transformaron sociedades enteras y cambiaron la percepción sobre la justicia y la igualdad. Desde el sufragio femenino hasta los movimientos por los derechos civiles, cada uno de estos movimientos ha jugado un papel crucial en la expansión y protección de los derechos fundamentales. Un ejemplo notable es el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que luchó contra la segregación racial y la discriminación. Liderado por figuras como Martin Luther King Jr., el movimiento buscó garantizar los derechos civiles y políticos de los afroamericanos. Las protestas, las marchas y los boicots, como el famoso boicot de autobuses de Montgomery en 1955, fueron tácticas efectivas que ayudaron a concienciar a la sociedad sobre la injusticia racial. La legislación resultante, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, sentó las bases para una mayor igualdad y acceso a los derechos políticos. En Europa, el movimiento feminista emergió con fuerza durante el siglo XX, abogando por los derechos de las mujeres en áreas como el voto, la educación y la igualdad laboral. Las sufragistas, que lucharon por el derecho al voto, enfrentaron resistencia y represión, pero su persistencia condujo a avances significativos. La Conferencia Mundial de las Mujeres en 1975 en México marcó un hito en la lucha por los derechos de las mujeres, promoviendo la igualdad de género a nivel internacional. Además, los movimientos por la independencia en África y Asia también fueron cruciales en la lucha por los derechos humanos. Líderes como Nelson Mandela y Mahatma Gandhi utilizaron principios de no violencia y resistencia civil para luchar contra el colonialismo y la opresión. Estos movimientos no solo buscaban la independencia política, sino también el reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones que habían sido explotadas durante siglos. A medida que el siglo XX avanzaba, la conciencia sobre los derechos humanos se expandía, llevando a la creación de numerosos organismos y tratados internacionales. La Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965 son ejemplos de cómo el enfoque hacia los derechos humanos se diversificaba y se ampliaba. La lucha por los derechos humanos en el siglo XX sentó las bases para el avance de los derechos en el siglo XXI, recordándonos que cada victoria es un paso hacia adelante, pero que el camino hacia la justicia es largo y requiere esfuerzo continuo. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos es una de las narrativas más significativas de la historia de los derechos humanos en el siglo XX. Durante la primera mitad de este siglo, la sociedad estadounidense estaba marcada por una profunda segregación racial y desigualdades que afectaban a la población afroamericana. A pesar de que la Proclamación de Emancipación de 1863 había declarado la libertad de todos los esclavos en los estados rebeldes, la realidad era muy distinta. La implementación de leyes de Jim Crow en el sur perpetuó la discriminación racial y la violencia, relegando a millones de afroamericanos a una vida de opresión y marginación. Este contexto de injusticia sirvió como catalizador para el movimiento de derechos civiles, que se intensificó en las décadas de 1950 y 1960. Uno de los momentos más emblemáticos de esta lucha fue la marcha a Washington en 1963, donde más de 250,000 personas se unieron para exigir igualdad y justicia. Durante este evento, el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso, "I Have a Dream", donde compartió su visión de una América donde las personas sean juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Este discurso no solo resonó en el corazón de los estadounidenses, sino que también captó la atención del mundo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia ante la opresión. La marcha fue crucial para galvanizar el apoyo público y político para la causa de los derechos civiles. El movimiento de derechos civiles no se limitó a la lucha contra la segregación racial, también abarcó la lucha por el derecho al voto. La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue una respuesta directa a las tácticas de supresión de votantes que impedían a los afroamericanos participar plenamente en el proceso democrático. El Bloody Sunday de Selma a Montgomery, donde los manifestantes fueron brutalmente atacados por la policía, fue un punto de inflexión que ayudó a movilizar a la nación en apoyo a los derechos civiles. Este tipo de activismo, a menudo llevado a cabo mediante protestas pacíficas y desobediencia civil, mostró al mundo la determinación de la comunidad afroamericana por obtener justicia e igualdad. A medida que avanzaba el movimiento, la resistencia también crecía. Organizaciones como la NAACP,
Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, y el SNCC, Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos, jugaron un papel vital en la organización de protestas y en la creación de una conciencia colectiva sobre la injusticia racial. Además, figuras como Rosa Parks, cuya negativa a ceder su asiento en un autobús segregado desencadenó el boicot de Montgomery, se convirtieron en símbolos de la lucha por los derechos civiles. Estas acciones audaces fueron fundamentales para desafiar las normas sociales y legales que sostenían la discriminación. Sin embargo, a pesar de los avances significativos, el movimiento de derechos civiles también enfrentó serias adversidades. La violencia racial, los asesinatos de líderes de derechos civiles y la resistencia de aquellos que se beneficiaban del statu quo evidenciaron que la lucha estaba lejos de haber terminado. El asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968 fue un golpe devastador para el movimiento y para muchos estadounidenses que habían soñado con un cambio. A pesar de esta pérdida, la lucha por los derechos civiles continuó y, en muchos sentidos, sentó las bases para movimientos posteriores que abogan por la justicia social, los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Hoy, el legado del movimiento de derechos civiles sigue vivo, y los principios de igualdad y justicia que defendieron siguen inspirando a nuevas generaciones en su búsqueda de un mundo más justo. La historia de los derechos civiles en Estados Unidos es un recordatorio de que el progreso requiere perseverancia y que la lucha por los derechos humanos es un esfuerzo colectivo que nunca debe cesar. La Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1959, fue un documento pionero que reconoció la necesidad de proteger y promover los derechos de los niños en todo el mundo. Este documento fue fundamental en la concienciación sobre la importancia de garantizar que todos los niños, sin importar su origen, tengan acceso a la educación, la atención médica y un entorno seguro en el que crecer. La declaración fue un reflejo de los cambios sociales y políticos de la época, donde el bienestar infantil comenzó a ser reconocido como una prioridad. La Declaración de los Derechos del Niño sentó las bases para la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia. Este documento se basa en 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por las opiniones del niño. Estos principios han influido en políticas y legislaciones en numerosos países, promoviendo un enfoque centrado en la infancia en el desarrollo de programas sociales y educativos. Sin embargo, a pesar de estos avances, la realidad para muchos niños en el mundo sigue siendo dura. Millones de niños todavía enfrentan situaciones de pobreza, explotación laboral, violencia y falta de acceso a la educación. Las crisis humanitarias, conflictos armados y pandemias han exacerbado estas condiciones, poniendo en riesgo los derechos y el bienestar de los niños en muchas partes del mundo. Las organizaciones no gubernamentales y los defensores de los derechos infantiles continúan trabajando incansablemente para abordar estas violaciones y abogar por un futuro más brillante para todos los niños. La educación es uno de los derechos más críticos reconocidos en la Convención, ya que es fundamental para el desarrollo personal y social de los niños. Sin embargo, la falta de acceso a una educación de calidad sigue siendo un desafío en muchas naciones, especialmente en áreas de conflicto. Iniciativas globales como la Alianza Global para la Educación han surgido para abordar estos desafíos, reconociendo que la educación es clave para el desarrollo sostenible y el progreso social. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño también ha contribuido a la creación de marcos legales nacionales que promueven el bienestar infantil. Muchos países han implementado leyes y políticas que buscan proteger los derechos de los niños, garantizando su acceso a servicios básicos y la protección contra el abuso y la explotación. Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas sigue siendo un desafío, y es esencial que la comunidad internacional siga apoyando y monitoreando los esfuerzos en este ámbito. La Declaración de los Derechos del Niño y su posterior desarrollo en la Convención han sido vitales en la promoción y protección de los derechos infantiles, resaltando la necesidad de un enfoque integral que garantice que todos los niños tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La lucha por los derechos de las mujeres ha sido una parte esencial de la historia de los derechos humanos, destacando la desigualdad de género que ha persistido en diversas culturas y sociedades. Desde el sufragio femenino hasta la lucha por la igualdad salarial y la erradicación de la violencia de género,
El movimiento por los derechos de las mujeres ha sido un fenómeno global que ha evolucionado a lo largo del tiempo. A medida que más mujeres comenzaron a reclamar su lugar en la sociedad, las bases para un cambio significativo se establecieron. El movimiento por los derechos de las mujeres ganó impulso en el siglo XX, especialmente durante la segunda ola del feminismo en la década de 1960. Este periodo se centró en una amplia gama de cuestiones, desde la discriminación laboral hasta el acceso a la educación y el control sobre el propio cuerpo. La Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en 1975 en México fue un evento clave que destacó las luchas de las mujeres a nivel global y dio lugar a la adopción de la Declaración y el Programa de Acción de México. La década de 1990 trajo consigo un enfoque renovado en los derechos de las mujeres, particularmente en el contexto de la Conferencia de Beijing de 1995. En esta conferencia, se estableció una plataforma de acción que abordaba los derechos de las mujeres en diversas áreas, incluyendo la salud, la educación, la economía y la violencia de género. La plataforma de Beijing se convirtió en un documento clave que orientó políticas y programas destinados a empoderar a las mujeres en todo el mundo. A pesar de estos avances, las mujeres siguen enfrentando desafíos significativos en la lucha por la igualdad. La violencia de género, la explotación laboral y la falta de representación política son solo algunas de las cuestiones que persisten en la actualidad. Organizaciones como ONU Mujeres trabajan para abordar estas problemáticas y promover la igualdad de género, destacando la importancia de la participación de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad. El movimiento #MeToo, que surgió en 2017, es un ejemplo contemporáneo de cómo la lucha por los derechos de las mujeres sigue evolucionando. Este movimiento ha puesto de relieve la prevalencia del acoso sexual y la violencia de género en todos los ámbitos, desde el lugar de trabajo hasta la vida cotidiana. Al dar voz a las sobrevivientes y fomentar un cambio cultural, el movimiento #MeToo ha amplificado la conversación sobre la igualdad de género y la necesidad de un cambio estructural. El reconocimiento de que los derechos de las mujeres son derechos humanos es esencial para lograr un mundo más justo e igualitario. A medida que avanzamos, es crucial seguir abogando por políticas que promuevan la igualdad de género y empoderen a las mujeres en todas las áreas de la vida, garantizando que su voz sea escuchada y sus derechos protegidos. En el siglo XXI, la discusión sobre los derechos humanos ha adquirido una nueva dimensión, enfrentando desafíos contemporáneos como la migración, el cambio climático y la pandemia de COVID-19. Estos temas han puesto de manifiesto la interconexión de los derechos humanos y han resaltado la necesidad de abordar estos problemas desde una perspectiva de derechos. La migración, por ejemplo, ha aumentado significativamente debido a conflictos, desastres naturales y condiciones económicas adversas, lo que ha llevado a la necesidad de proteger los derechos de los migrantes y refugiados. Las crisis climáticas también han sido reconocidas como una amenaza a los derechos humanos. Los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos, han afectado desproporcionadamente a las comunidades vulnerables, exacerbando la desigualdad y la pobreza. En este contexto, se ha argumentado que el acceso a un medio ambiente saludable es un derecho humano fundamental, y las organizaciones de derechos humanos han abogado por políticas que promuevan la sostenibilidad y la justicia ambiental. La pandemia de COVID-19 ha demostrado cómo las crisis de salud pública pueden afectar los derechos humanos en múltiples niveles. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han sido necesarias para proteger la salud pública, pero también han llevado a restricciones de libertades individuales y violaciones de derechos, especialmente en contextos donde las medidas no se implementaron de manera justa. La respuesta a la pandemia ha resaltado la importancia de garantizar que la protección de la salud pública no comprometa los derechos humanos. Además, la lucha por la justicia social ha ganado impulso en todo el mundo. Movimientos como Black Lives Matter y las protestas por la igualdad de género han llamado la atención sobre las desigualdades sistemáticas que persisten en muchas sociedades. Estos movimientos han enfatizado la importancia de la rendición de cuentas y la justicia, y han fomentado un diálogo más amplio sobre cómo los derechos humanos deben ser defendidos y promovidos en la actualidad. En este contexto global cambiante, las organizaciones internacionales y los defensores de los derechos humanos deben adaptarse y responder a las nuevas realidades. La cooperación entre países, la participación de la sociedad civil y el compromiso de las instituciones son esenciales para avanzar en la agenda de los derechos humanos en un mundo cada vez más interconectado. La historia de los derechos humanos continúa desarrollándose,
y la comunidad internacional debe seguir trabajando para garantizar que los derechos de todos sean protegidos y promovidos en un contexto que desafía constantemente los principios fundamentales de dignidad y justicia. Reflexionando sobre la historia de los derechos humanos, es importante reconocer tanto los logros como los desafíos actuales. La evolución de los derechos humanos ha sido testigo de avances significativos, pero también de retrocesos preocupantes. La lucha por la justicia y la igualdad continúa, y cada uno de nosotros debe involucrarse activamente en esta misión. El futuro de los derechos humanos dependerá de la capacidad de la sociedad civil para movilizarse y abogar por el cambio. Las voces de los jóvenes y las comunidades marginadas son esenciales para garantizar que los principios de dignidad y justicia permanezcan en el centro del discurso social. La educación en derechos humanos será fundamental para empoderar a las nuevas generaciones y construir sociedades más justas. A medida que enfrentamos desafíos globales como la migración, el cambio climático y la desigualdad, es crucial que la agenda de los derechos humanos evolucione. El compromiso de los gobiernos y la cooperación internacional serán esenciales para garantizar que todos los derechos sean protegidos y promovidos, construyendo un futuro más justo y equitativo para todos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal, así estarás al día de todos los contenidos que te traigo. Y activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún próximo vídeo.